Estaba yo en una DO de camino para mi ciudad natal cuando dije, oye, qué padre que estén poniendo más películas mexicanas para entretenernos, ¿no? En este tipo de espacios. Pero fue entonces que me di cuenta que la mayoría, si no es que casi todas las películas mexicanas que yo había visto, estaban siempre ambientadas en la Ciudad de México. Y eso no es algo inherentemente malo, claro que no. Pero dije, wow, tenemos un país tan grande y ese casi siempre es el único punto de referencia. Y entonces pensé en cómo en ese tipo de cosas, actividades, de representaciones, es que tenemos normalizado el centralismo de nuestro país. Buenas tardes, días o noches. Mi nombre es Sandra Paola de la Garza Mendoza. Em, este es el episodio número 2 de Crisis Existencial y el día de hoy el título de este episodio se llama No quiero mudarme a la ciudad, si es que no lo estoy diciendo mal, y específicamente vamos a hablar del centralismo de nuestro país. Espero que se encuentren muy bien y pues espero que pues hablemos, que podamos compartir efectivamente lo que en este día les quiero comunicar. Y bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos entonces de centralismo? Em, el concepto que a veces tenemos más normalizado, por así decirlo, o más relacionado a cuestiones académicas, tiene que ver con cuestiones políticas, ¿no? Como en espacios centrales se concentra el poder. Pero del centralismo del que vamos a hablar el día de hoy es un concepto más hecho por la lengua cotidiana, ¿no? Más hecho por lo que comúnmente entendemos como sociedad, ¿no? Y voy a hablar desde la perspectiva de una persona que nació y ha vivido en la provincia, pero que también ha vivido en ciudades grandes y capitales. Entonces, este centralismo del que vamos a hablar el día de hoy es este concepto en el cual nosotros entendemos que como país, como sociedad en general, vivimos en una sociedad, eh, las oportunidades y las facilidades, por así decirlo, de ciudadanía se encuentran concentradas en el centro, ¿no? En la ciudad capital o en las ciudades capitales, dejando de lado pues el resto de habitantes que no tenemos la culpa de no vivir en un lugar grande y que debemos tener acceso a estos mismos servicios, facilidades, derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siendo así, primero tenemos que establecer que México es un país centralista, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, porque México se concentra mucho en dar estas oportunidades, vamos a ir desglosando de a poco, en dar estas oportunidades en puntos específicos, ¿no? En la Ciudad de México, pero también como estados estamos muy acostumbrados y muchos ya lo tenemos algo como entendido, como sabido, como ya ni modo, así es esto, em, en referente a que solamente vamos a tener acceso a ciertas oportunidades en la ciudad capital y los municipios pues se reducen a esta connotación peyorativa de rancho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siendo así, vamos a verlo primero desde una perspectiva ciudadana, si así lo queremos establecer, ¿no? Em, nosotros sabemos que, pues bueno, nuestro país, digo, no me quiero meter con cuestiones súper académicas de teoría del Estado ni nada de eso, pero sabemos que existen ciertas instituciones en las cuales pues nosotros podemos llevar a cabo actividades necesarias, en las cuales nosotros pues podemos hacer solicitudes o recibir ciertas peticiones que hagamos, ¿no? Pues, llámese SAT, llámese Hacienda, llámese no sé, un montón de instituciones. Entonces, dependiendo de qué tan desarrollado esté el municipio o ciudad donde vivamos, más fácil va a ser pues poder realizar este tipo de trámites, este tipo de actividades. Y cuando uno vive y ve las diferentes perspectivas, se da cuenta de las diferencias que hay, ¿no? De cómo, por ejemplo, cuando vivimos en una zona muy alejada, en una zona rural, tenemos entonces que decir, o sea, no es como si yo viviera en la Ciudad de México y digo, qué flojera, hoy me tengo que parar y tengo que ir al SAT. Y voy a estar como unas 2 horas o más tiempo ahí en lo que me tarda el trámite, a que yo viva en un municipio
del estado de Puebla, que es de donde yo soy, alejado de alguna ciudad un poquito más desarrollada, y tenga que pensar que aparte de ese tiempo que me va a comer el trámite, tengo que pensar en el tiempo de traslado, que tengo que dar estos pasos extra, algo que también mencionaba en el episodio pasado, de cuando hablamos de privilegio, hablamos de que hay personas que tienen que dar pasos extra y que otros no. Y voy a adelantar con esta frase porque siento que la voy a estar repitiendo muy constantemente en otros episodios. Y es que una cuestión bien específica es que a muchos no les gusta o no nos gusta hablar de privilegio o admitir nuestro privilegio, saber, decir, sabes qué, sí tengo este privilegio, porque decir abiertamente que tienes un privilegio es admitir que tú la tienes o la has tenido más fácil que otros. Y a nadie le gusta que pongan en juicio pues su meritocracia, ¿no? Que ese es otro tema del que igual podríamos hablar en otro episodio. Entonces, siendo así, eh, las ciudades acaparan el acceso a estas instituciones y ya en este primer momento pues no tenemos un piso parejo, mejor dicho. Y también tenemos que hablar de la cuestión de la infraestructura. Es decir, por ejemplo, he visto muchos memes, no voy a decir que no me dan risa, de respecto a la situación en, en Monterrey, en Nuevo León, sobre la escasez de agua, ¿no? Y cómo este es un problema alarmante, que muchos de nosotros decimos, chin, ya no hay agua, ¿cómo le vamos a hacer? Pero como este problema tiene más foco cuando se dio en una ciudad conocida, cuando en otros lugares de México ya llevan bastante rato pues así, sin agua. Y que hay personas que en su cotidianidad tienen que pararse e ir a tomar agua de un pozo y esto es lo que ellos entienden como normal. Para ellos, para nosotros es muy fácil cuando vivimos en lugares en los que tenemos esta infraestructura pues decir, ay, bueno, pues ahorita en la noche hay alumbrado público, digo, a lo mejor no siempre es de la más alta calidad, pero pues ahí está. Tengo puentes, tengo calles pavimentadas, tengo acceso a agua potable, hay transporte, hay entretenimiento, hay espacios de recreación y es como pues lo que se entiende debería ser normal. Y mientras más nos alejamos del centro, mientras más nos alejamos de las ciudades, menos hay de esto. Y entonces, ¿dónde queda nuestro derecho como ciudadanos a este acceso de oportunidades, de facilidades, ¿no? Que poco a poco vamos a ver cómo esto lo tenemos normalizado y también es parte de pues una cuestión aspiracional que como mexicanos muchas veces tenemos sin darnos cuenta. Hay que hablar también de la desigualdad estructural, o sea, hay que reiterar, por ejemplo, una cuestión bien importante que fue con la que yo me empecé a cuestionar el centralismo, fue con la cuestión de las universidades. Por ejemplo, yo fui de esas alumnas que se quedó a estudiar en la ciudad, más bien en el municipio. Bueno, es que el lugar en el que del que yo soy, Tehuacán, es una ciudad, pero no es una ciudad capital, pero es una ciudad, a final de cuentas. Y en esta ciudad, pues sí, estaba el campus universitario de la UAP, donde estudié. Y a pesar de ello, pues muchos cuando estábamos en la prepa teníamos como que el sueño, la ilusión de que no nos íbamos a realizar realmente si no salíamos de Tehuacán y nos íbamos a Puebla, a la ciudad capital, a estudiar donde sí está pues el campus grandote, donde está CU o en cualquier otra universidad de renombre. Y fue desde ahí que entonces yo empecé a decir, bueno, pero es que si es guapa allá y guapa aquí, qué es lo que hace que querramos irnos a otros lados, pues porque bueno, a pesar de que son las mismas instituciones, lamentablemente por el centralismo, que no solamente está implementado en instituciones gubernamentales, sino también en instituciones educativas y socialmente hablando, pues en el campus de Puebla, en CEU, yo iba a tener acceso a más oportunidades. Lamentablemente yo no pude por otras cuestiones, yo me tuve que quedar a estudiar en el campus de Tehuacán, en un complejo regional. Y fue entonces que me di cuenta que, que le empecé a agarrar amor, por así decirlo, aprecio a, el, a mi municipio, al lugar en el que yo nací, al lugar en el que yo estoy viviendo, ya no pensar en que es un requisito indispensable mudarme a la ciudad para ser feliz y estar realizada. Cuando sí, lamentablemente, me doy cuenta que entonces hay estos pasos extra que tenemos que tomar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho participar en concursos de oratoria y debate y cuando salían las convocatorias, recuerdo una de ellas fue la de debate del Injuve hace muchos años, cuando todavía existía este gran concurso, lamentablemente ya no. Pues obviamente la etapa, a pesar de que la convocatoria era estatal, que todos
los estudiantes, que todas las personas que residieran o estudiaran en Puebla podrían participar en este concurso, pues estaba implícito, ¿no? Que esto se iba a llevar a cabo en la ciudad capital. Entonces, para este concurso, yo tuve que tomar unos pasos extra. Los chicos que ya estudiaban en Puebla, que ya vivían ahí como foráneos o como locales, pues ese día se pararon, se bañaron, se arreglaron y se fueron al concurso. Ese día yo tuve que pararme unas 3 4 horas antes para hacer lo mismo que ellos y después viajar, trasladarme a la ciudad y pueden decir, bueno, X, ¿no? O sea, ¿qué importan 2, 3 pasos extra que tú tengas que tomar? Te está gustando victimizarte. No es eso. Para mí fue sencillo, porque también en mi aspecto soy privilegiada, ya que conté con el apoyo de mis padres. Pero, ¿qué tal que hay otras personas que realmente quieren hacer esto y no pueden tomar esos pasos extra porque es un gasto económico y de tiempo muy fuerte el cual no pueden darse el lujo de realizar? ¿Me explico? Ahí es donde empecé yo a darme cuenta de que vivimos lejos de las oportunidades los que no estamos en una ciudad y que no debería de ser así. Que siendo así entonces yo y otros compañeros que teníamos estas mismas inquietudes, tuvimos entonces que empezar a crear estas oportunidades y dijimos, oye, hay que hacer un club de oratoria, oye, vamos a fundar un capítulo de esta asociación, oye, vamos a traer esto y vamos a empezar a nutrir el lugar en el que vivimos. Y también aquí es específico que yo lo mencione. Si bien el lugar en el que yo vivía no era una ciudad, no era una capital, perdón, una capital, reitero que era una ciudad que tenía cierto punto de desarrollo. No era una zona o un municipio rural en el cual lo habían tenido muchísimo más difícil. Y eso pues sí ayudó, porque incluso los descentralizados tenemos privilegios también en comparación con otros descentralizados, pues a eso me refiero. Entonces fue que yo me di cuenta que nosotros, que se siente padre no decir o no, pues es que fuimos pioneros porque empezamos a hacer esto y el otro y empezamos a sumar y a subir y tal, pero ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, yo sí hubiera tenido la oportunidad de irme? Quizás no hubiera tenido que hacer esto y ese tiempo y esa energía lo hubiera ocupado en otras cosas y, y ahí es cuando nos damos cuenta de que los privilegios pues sí y de muchos aspectos pues sí nos permiten poder desarrollarnos más o menos y que a veces el esfuerzo no lo es todo, que las circunstancias influyen mucho en cómo una persona puede o no tener éxito dependiendo de lo que ella o él entienda como éxito. Siendo así, también tenemos que hablar, por ejemplo, de las oportunidades laborales. Si esto se ve reflejado en la cuestión pues de universidades, estudiantilmente hablando, por ejemplo, que hay convocatorias que sí me tocó ver muchas veces que me daba tristeza o coraje, que solamente podías participar si residías en la Ciudad de México o en ciudades específicas. Esto, si lo trasladamos al ámbito laboral, pues se potencializa y se intensifica muchísimo más, porque pues muchos compañeros, lo que pasó después de que terminamos la carrera, es que nos fuimos a vivir a otros lugares, ¿no? Eh, entonces nos damos cuenta que a pesar de que pusimos un granito de arena y nos quedamos a vivir a estudiar en esta ciudad, para tener más oportunidades, de todos modos teníamos que buscar trabajo en una ciudad más grande, en la que pues hay más oferta, en la que hay más gente, en la que hay más, simplemente hay más, es más. Y a veces yo también lo pienso porque hace unos años, hace 2 años más o menos, mi plan era irme a vivir a la Ciudad de México porque yo decía, es que bueno, cuando yo me vaya allá, pues voy a tener acceso a más oportunidades y voy a ser feliz y bla, bla, bla. Y ahora lo pienso y me puse a reflexionar y dije, es que bueno, no quiero que esto sea algo de a fuerza. Si yo tuviera un buen trabajo en Tehuacán, ni le muevo, ahí estoy feliz, ahí estoy a gusto, no me falta nada. ¿Por qué tengo yo que hacer esto? ¿Por qué tengo que...? Me empecé a cuestionar, pues, qué tanto era algo mío quererme ir a la ciudad o algo que me habían impuesto y que me habían dicho, ¿no? Como de salte del rancho, deja tu ciudad, perdón, deja tu lugar, múdate a la gran ciudad, etcétera, etcétera. Fue que entonces me lo empecé a cuestionar y dije, no, realmente no es algo que quiera, que en serio anhele, simplemente es algo que me habían dicho y ahora que lo pienso, no necesito eso para ser feliz. Yo lo que quiero es que esas oportunidades que están allá también las pueda yo tener aquí. Y no solamente yo, todos los que vivimos aquí y todos los que están muchísimo peor que nosotros. Y por ejemplo, bueno, no me quiero adelantar, pero igual la cuestión del urbanismo, ¿no? Lo que decía, la infraestructura, los puentes, etcétera, 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 ¿no? Como por ejemplo algo que a mí me pasó la última vez, la penúltima vez, perdón, que viajé a la Ciudad de México,
fue que estaba yo con mi familia y estábamos caminando por el centro y la cantidad de autos atravesando me sorprendió porque donde yo vivo actualmente, que es un pueblo mágico, está muy peatonizado en Atlisco y pues estamos acostumbrados a que los carros pasen lento y que podamos ir con calma y cuando me fui allá me di cuenta de la diferencia. No estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra, pero me refiero a que son cambios y estos pequeños detalles a veces hacen que uno no se siente en casa porque no es lo que conoce. Y con esto quiero aclarar, sí, que si tu sueño es irte a la ciudad, adelante. O sea, no es algo malo. Simplemente estoy hablando de cómo habemos personas que no queremos hacer eso y que buscamos entonces mejores oportunidades en donde estamos. Em, Ahora, la cuestión de la realización personal es bien importante, ya la he mencionado, pero quiero ahorita reiterarla. Como la cuestión de que sentimos que si nos quedamos en el rancho ya no le hicimos, como se dice despectivamente, ¿no? También es que eres de provincia y todo lo que no sea Ciudad de México es provincia. Nada en contra de la Ciudad de México, se me hace súper bonita. Pero es un mundo, o sea, aparte México es un país gigante, es un país multicultural porque las personas no son igual en Sinaloa que en Veracruz y que en Puebla y que en Tabasco y en Chetumal y bla, 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 bla. Entonces, em, muchos en algún momento pensamos que ese es un requisito indispensable para poder llegar a cierto punto de éxito. El mudarnos a la gran ciudad es como decir, ya trascendí de esta manera, ya dejé el nido. Y claro, o sea, no estoy diciendo que sea algo malo. Repito, es una cuestión personal, pero estructuralmente hablando, hay personas que sí se ven obligadas a realizar este paso sin querer hacerlo realmente, que se mudan a la ciudad y dicen, es que yo extraño mi familia, es que yo extraño lo que conozco y están ahí porque es lo que les han dicho y porque de esta manera creen entonces que están alcanzando el verdadero éxito cuando el éxito es subjetivo y pues creo que la felicidad es uno de los, a pesar de que estamos hablando que es algo subjetivo, la felicidad es parte de los componentes vitales del éxito, ¿no? Entonces, hay que reiterar eso, ¿no? Que quizás, o por ejemplo, ¿no? Dejar de lado también la cuestión ya del centralismo nacional, sino esta frase tan común, tan graciosa que no voy a decir que no le he dicho, sáquenme de Latinoamérica o quiero escapar de Latinoamérica, que si nos quedamos en México fracasamos, que preferimos ir a lavar trastes al gabacho porque allá vamos a ganar lo mismo que gana un ingeniero de aquí. Y eso es algo que honestamente no juzgo. De verdad que no, porque entiendo la desesperación, pero eso ya es una cuestión más ligada a la meritocracia, de darnos cuenta que las oportunidades aquí son escasas y que realizando un menor esfuerzo, por así decirlo, lavando trastes, que no demerito el trabajo doméstico para nada, pero uno no estudió para realizar actividades diferentes, pues, eh, puede a uno darle un ingreso económico equivalente al que aquí puedes acceder a través pues, un título, ¿no? Y un- una identidad de profesionista. Em, Siendo así, vamos a hablar sobre la discriminación a la cuestión rural, ¿no? Como repito, está esta terminología despectiva que se utiliza a veces, ¿no? Como, por ejemplo, a mí me ha tocado ver que a pesar de que la ciudad en la que yo nací, Tehuacán, le dicen rancho, es un lugar gigantesco al que por la capital le cabe como 5 veces, que sí tiene muchas zonas aledañas, pero que, repito, no le falta nada. Y que muchos de nosotros, por ejemplo, yo estoy hablando de Tehuacán porque es lo que conozco, pero no sé, a lo mejor aquí hay alguien de Coatzacoalcos, aquí hay alguien de algún lugar que no sea capital y que entiende que yo entiendo que es broma, o sea, entiendo que es algo que no hay que tomarse a pecho, pero siento que en este tipo de expresiones nosotros normalizamos la manera en que nosotros percibimos el lugar en el que estamos. Entonces, hubo un momento en el que yo dije, bueno, es que quiero dejar de decirle rancho a Tehuacán, porque honestamente yo no lo veo como un rancho, y un rancho no es algo malo tampoco. Entonces, siendo así, me di cuenta que la representación tenía mucho que ver, ¿no? Lo que mencionaba yo al principio, que em, tenemos un referente que es la Ciudad de México, que reitero, no tengo nada en contra de la Ciudad de México, me parece muy bonita, pero
Yo recuerdo que hace no mucho tiempo yo tuiteé algo así como, quisiera ver una película mexicana que no esté ambientada en la Ciudad de México y por favor no me salgan con San Miguel de Allende porque ese lugar igual está súper gentrificado. Me puse a pensar, ¿no? Que sí hay filmes, me recomendaron algunos muy buenos, pero la representación es importante. Em, a mí me gustaría poder encontrar, no estoy diciendo, ay, háganme una película ahorita, o sea, no, para nada, pero a lo que me refiero es que me gustaría que pudiéramos encontrar la manera de entender que quedarte a vivir en la ciudad en la que naciste no significa que seas una fracasada o un fracasado. No necesitas esto para ser feliz. Si tú quieres eso para ser feliz, si por ejemplo allá, solamente allá está eso que quieres y buscas, adelante. Pero, ¿por qué tienes que despreciar algo que realmente no tiene la culpa de ser así? ¿No? Esta es una cuestión sistémica y nosotros la alimentamos conforme pues realizamos estas actividades, ¿no? Por ejemplo, yo sí decía, es que ya me cansé de tener que ver que para querer acceder a estas convocatorias o a esto, tengo yo que estar viajando 2, 3 horas. ¿Sabes qué? Si hay alguien más que también quiere, porque también hay muchas personas que pensamos así, vamos a hacerlo aquí, vamos a implementarlo aquí. Quizás digan, no, pues yo porque tengo que hacer algo por un lugar que no ha hecho nada por mí, también eso es 100% válido, pero yo personalmente me siento muy bien dándole a los demás aquello que no pude recibir en la cuestión pues de la universidad, ¿no? Que a mí me hubiera gustado que hubieran ciertas cosas y traté de poder implementarlas posteriormente. Entonces, eh, hay que cuestionarnos también qué tanta calidad de vida nosotros queremos tener, ¿no? Por ejemplo, tengo amigos que se han ido por trabajo después de la universidad a ir a vivir a la Ciudad de México o a otros lugares, a otras ciudades grandes, y dicen, es que sí está bonita y todo, pero no me alcanza el dinero, me siento sola, me siento solo, hay una cuestión de gentrificación gigantesca, ¿no? Por ejemplo, hay demasiados extranjeros que le dan en la torre a la plusvalía de ciertas colonias o ciertas zonas específicas que hacen inaccesible estos lugares para los propios locales y que entonces dicen, es que aquí llego y por ejemplo, si allá ganaba 3 pesos, pues todo me alcanzaba con 50 centavos, pero ahora aquí gano 10 pesos y me gasto 9 y solamente me paro, trabajo, duermo y no hago otra cosa, siento que no estoy disfrutando. Y entonces hay que cuestionarnos entonces qué onda con esta calidad de vida. Que, y que repito, habrá quien diga, no, yo me mudé y soy feliz, está excelente, pero no estamos hablando de eso aquí. Estamos hablando de esas personas que no tuvieron otra opción más que mudarse, más que buscar estas oportunidades en esos otros lugares y que no son felices con ello. Que si por ellos fuera, porque sí se lo he preguntado a varios amigos, como de, oye, y si aquí donde tú vives tuvieras un trabajo estable o tuvieras esto o esto, yo aquí me quedo, dicen, yo aquí me quedo. Y muchos pensamos de la misma manera. Supongo que esto es algo también de lo que nos vamos dando cuenta conforme más edad tenemos. Obviamente es normal que cuando estemos más jóvenes, pues nos dejemos llevar por las ilusiones o por las cuestiones o por las tendencias, que repito, no está mal querer tener otras metas, pero por ejemplo, yo dije, es que a mí sí me gustaría, me encanta la Ciudad de México, pero pues de viaje, ¿no? O sea, ir y estar ahí turisteando un rato y me la paso increíble, pero a mí me gusta vivir donde yo vivo y aquí estoy bien y aquí estoy tranquila y no entiendo por qué yo tengo que hacer eso, por qué yo tengo que eh, cambiar mis planes si aquí estoy bien. También entra muchísimo la cuestión de la comparación, que esto va de la mano con otras cosas que hablaré posteriormente, de que a veces nosotros solamente vemos lo que nos falta en ese tipo de ciudades. No decimos, no, pero es que allá sí hay, no sé, Six Flags, allá sí van los artistas a realizar sus shows, sus conciertos. Allá sí, por ejemplo, ¿no? Algo que también entiendo es que en ciertos lugares, en ciertos espacios, hay más accesibilidad o más tolerancia, por así decirlo, aunque no me gusta mucho esa palabra, a ciertos sectores vulnerables, ¿no? Y que digan, es que solamente allá puedo, alejándome de mi familia, alejándome de este lugar tan conservador,
puedo ser yo misma, yo mismo, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Pero no todo es color de rosa en ningún lado. No se nos va a resolver la vida por irnos a vivir a la gran ciudad y tampoco se nos va a resolver la vida por quedarnos en nuestro municipio. Pero siempre hay que cuestionarnos qué tanto de esto lo estamos haciendo porque nos nace, porque queremos o porque es lo que nos han dicho y porque no tenemos otra opción para desarrollarnos. Yo sé que es un poco difícil decir, si no tienes oportunidades, créalas, porque no todos tienen el tiempo, la energía y el recurso para realizar esto, pero también podemos exigirlas, también podemos al menos intentar cambiar la narrativa, que es lo que quiero yo realizar con este episodio, de entender, ¿no? Que yo no quiero mudarme a la ciudad. Quizás en un futuro, y eso es lo que digo ahora, ¿no? Quizás en un futuro lo haga. Quizás en unos años yo me vaya a vivir a la Ciudad de México o a otra ciudad, pero no sé. Al menos hoy yo lo que quiero es quedarme en Tehuacán, en el municipio, llámese, digo, cada quien tendrá su municipio si es que se quiere quedar ahí, y quiero estar ahí y ahí estar contenta y ahí encontrar las oportunidades a las que no debería estar, de las que no debería estar corriendo atrás, ¿no? No tiene nada de malo, reitero, es lo que digo en este momento. Más que nada es una cuestión, una opinión personal. Lo que digo en ningún momento es la verdad absoluta. Es, puedo equivocarme, obviamente, y están en todo su derecho de no estar de acuerdo conmigo, pero simplemente estoy vertiendo mi perspectiva como una persona que, repito, ha vivido en ciudades grandes y ha vivido en municipios pequeños. Por ejemplo, cuando yo viví en el puerto de Veracruz, me di cuenta, y sí, sí se lo llegué a decir a mis papás, que era muy padre porque siempre había algo que hacer el fin de semana. Siempre había una fiesta, un evento, algo, algo que ver, algo que hacer. Por ejemplo, igual cuando estábamos en Mazatlán, ¿no? Nunca te aburres. Ahí está la playa, ahí está el malecón, aquí están los restaurantes, aquí están estas cosas a las que puedes acceder. Y por ejemplo, en lugares más pequeños es como, bueno, pues aquí está el Zócalo y aquí está el cine. Y, pues podemos ir a caminar a alguno de los dos lados, ¿no? Y sí, o sea, lo entiendo, pero yo digo, hay ciertos factores que a mí personalmente me han hecho ver que quisiera estar en un lugar en el que, por ejemplo, la precariedad económica no va a ser tan grande, porque si bien en las capitales tenemos acceso a más cosas, pues obviamente todo es más caro. Y si alguien dice, no, pues a mí me alcanza para gastar, repito, está excelente. Pero yo personalmente sí me gustaría, por ejemplo, yo diría, yo quiero vivir en un lugar tranquilo, pequeño, y de vacaciones irme a alguna ciudad grande, si es que un día me harto de la tranquilidad, por así decirlo. Pero ya es algo a lo que todos tenemos que poder acceder en cuanto a decisión. Es decir, no te quedes porque te están diciendo que te quedes o no te vayas porque te están diciendo que te vayas. Quédate porque te quieres quedar o vete porque te quieres ir. De eso se trata. Y también de entender que pues no es justo que pues las cosas sean tan desiguales y que no diciendo esto se van a arreglar, yo lo sé, obviamente. Pero repito, el punto de traer estas temáticas a la narrativa, de hablarlas, de mencionarlas, es visibilizarlas, porque lo que no se habla no existe. Entonces, pues siendo así, hemos llegado al final de este episodio. Quizás fue un poco más personal, pero pues es lo que yo pienso, lo que yo siento. Repito, quizás en un futuro cambie de opinión, pero es para que también nosotros sepamos que no estamos solos si es que pensamos de esta manera. Em, bueno, les deseo a todos un muy buen día. Espero que nos veamos nuevamente en 7 días. Estoy en todas mis redes sociales como @sandelagarza, excepto en Twitter, en lugar de una A al final es un 4. Y cuídense mucho.